Ahora, bien, ¿cuándo están disponibles los sitios de recombinación de los integrones para que puedan realizarse las recombinaciones mediadas por las integrasas? Bueno, esto puede ser cuando se realiza la replicación, porque se va generando ese espacio de hebra simple, también mediante la conjugación, como vimos en ese proceso, si transfiere una única hebra de ADN, y también por procesos de transcripción, ¿no? Estos son algunos de los mecanismos por los cuales, momentos fisiológicos en los cuales se encuentran los sitios de recombinación, puntualmente el sitio AC en forma de simple cadena para poder estar disponible para la recombinación. Entonces, los integrones también van a estar regulando en qué momento se generan esas recombinaciones, ¿no? Porque por eso todo esto de las recombinaciones y la expresión van a estar muy asociados a las condiciones fisiológicas bacterianas, ¿no? Y a los distintos momentos y el nicho en el cual se encuentran. O sea, es realmente un sistema, el sistema integrón cassettes, que interactúa o actúa en respuesta a las condiciones ambientales y fisiológicas. Entonces, por ejemplo, acá se ve que por transducción, también es otro momento donde puede estar disponible el ADN en simple cadena y generar la estructura secundaria de la C. También cuando se genera un estrés, pueden estar disponibles estos sitios, ¿no? O activarse la expresión de la integrasa. También por transformación, puede ser que en los momentos de transformación estén disponibles estas hebras, conjugación, replicación, transcripción, como digo. Entonces, eh, también se realizaron estudios con respecto a las reacciones de recombinación que son catalizadas por los integrones, las integrasas de los integrones de clase 1, ¿no? Y en estos primeros estudios se utilizaban 3 plásmidos, se realizaban recombinaciones, ensayos de recombinación con 3 plásmidos dentro de una bacteria en la cual uno de estos plásmidos contenía el gen de la integrasa, otro de los plásmidos contenía al sitio de recombinación AC y el tercer plásmido contenía el sitio de recombinación ATTI. Se realizaban las transformaciones para que estén los 3 plásmidos al mismo tiempo en las bacterias, en una misma célula bacteriana, y se analizaban luego las frecuencias de la formación de cointegrados, que esto era similar a la frecuencia con la que ocurrían las inserciones eh, de cassettes. Entonces, en este caso, vemos que en la parte de arriba de ese recuadro se observan la frecuencia de formación de cointegrados entre un sitio AC y una TTI eran las más eficientes. Esto simula a la inserción de un cassette en la primera posición de un integrón. También luego veíamos que bajaban las frecuencias cuando se trataban de recombinaciones entre dos sitios AC, que esto podía ser cuando se insertara, simula las condiciones de cuando se inserta un cassette en otra posición que no es la primera. Y por último, lo menos eficiente de todo es cuando se produce la recombinación entre dos sitios ATTI, y esto también se ve que tenía un cierto resguardo a nivel evolutivo, porque estas serían las recombinaciones para inserción que ellos veían como menos eficientes, porque cuando se dan estas recombinaciones podría tratarse de eventos en los cuales se pudiera llegar a generar la transferencia total de una zona variable. Con lo cual, como resultado, uno de los integrones tendría una zona variable con una ganancia y el otro de los integrones tenía una pérdida total de los cassettes que había ganado hasta ese momento. Entonces, bueno, vemos que existen estas diferencias. A su vez, como se trataba de
elementos que dijimos, estos sitios de recombinación que son reconocidos de forma diferencial por la integrasa, para que se den, para que se lleven a cabo estas recombinaciones, también los mecanismos utilizados o la forma en la que actuaba la integrasa eran diferentes, ¿no? Porque estamos hablando de interacciones entre una hebra simple y una recombinación con otro sitio que en realidad estaba en doble cadena, o entre dos que estaban en simple cadena, o dos sitios de recombinación que se encontraban ambos en doble cadena. Todas estas recombinaciones son distintas, generan distinto reconocimiento por parte de la integrasa. Si bien a nivel de cristalografía solo pudimos observar hasta el momento la unión entre la integrasa de Vibrio cólera con uno de sus PCR y bueno, y mutantes de esa secuencia, sabemos que por toda la otra información que tenemos disponible hasta ahora, que el reconocimiento es diferencial entre los sitios ATTI y ATC. Y en este otro trabajo se analizó cómo es la abundancia de los distintos productos de recombinación mediados por los integrones, por las integrasas de integrón, en distintas condiciones fisiológicas. Así es como, por ejemplo, pudimos ver que se analizaron las recombinaciones en condiciones estables, sin presiones, y se analizó cómo era esa recombinación con respecto a la fase de crecimiento, ya sea logarítmica o estacionaria, y con un nivel de expresión basal de la integrasa de integrón. Se vio en ese caso que la frecuencia de recombinación era mayor en la etapa logarítmica que en la estacionaria, pero solamente se observaba la formación de cointegrados. Y cuando se analizó en detalle cómo eran esas recombinaciones, se observó que eran mucho más eficientes las recombinaciones entre dos ATTI que entre un ATC y un ATTI. Bueno, esto es diferente a lo que se había observado en otros trabajos, pero también el estudio es distinto y nos muestra de las diferencias que hay, de que todavía tenemos que seguir estudiando estos mecanismos, cómo son las recombinaciones y cómo se ven afectados en los distintos casos. Además, acá había presencia de integrones con distintos sitios de recombinación disponibles. En otro de los ensayos que llevaron a cabo, se realizaron con una expresión elevada del gen de la integrasa, es decir, que había una mayor concentración de integrasa en el medio, y en este caso se vio que las frecuencias de recombinación eran altas tanto en la fase logarítmica como en la estacionaria, pero se observaba una adquisición neta de genes cassettes, no solamente la formación de cointegrados, es decir, que el proceso de inserción se había podido dar de forma completa. Y las recombinaciones en este caso eran diferentes, eran mayoritarias entre dos ATTI, que en la fase logarítmica, cuando estaba la integrasa sobreexpresada. En cambio, las recombinaciones entre un sitio ATC y un ATTI eran mayoritarias cuando estábamos en presencia de una elevada concentración de integrasa y en una fase estacionaria. Entonces, con esto vemos cómo la concentración de INT1 afecta la cantidad y el tipo de eventos de recombinación que se dan dependiendo de la fase de crecimiento. Con respecto a las actividades de recombinación de las integrasas, se observó que que hay una mayor frecuencia de escisión, cuanto menor es la fuerza del promotor PC. Para recordar, el promotor PC es el promotor de los cassettes y se encuentra, como está graficado en la flecha superior en el esquema de arriba a la derecha, se encuentra dentro de la secuencia codificante del gen de la integrasa. Entonces, es de esperar que cuando haya distintas variantes de ese promotor PC que promueve la expresión de los cassettes, también se varíen la frecuencia, el nivel de expresión de los cassettes y a su vez varíen las secuencias de las integrasas que son codificadas, ¿no? Entonces, estas variaciones llevan también a una diferencia en cuanto a cómo afectan a la integrasa, a la enzima, y esto vimos que afecta a las frecuencias de escisión. En cambio,
cuando se analizaron las frecuencias de inserción, se vio que la fuerza del promotor PC no afecta a las frecuencias de inserción, es decir, que los cambios que se produzcan en esa región de la integrasa, de la región 5' de la integrasa, van a afectar solo a la eficiencia de recombinación en cuanto a la escisión, pero no a la inserción de casetes. Y con respecto a la expresión de la integrasa en sí, a la expresión del gen de la integrasa y que generan distintas concentraciones, se vio que esta está regulada por el sistema SOS de respuesta a estrés de las bacterias, ¿no? Entonces, las bacterias, ante un estrés, como puede ser la presencia de ciertos antibióticos que lo induzcan la expresión, o sea, de la activación de este sistema, y eso lleva a que se promueva la expresión del gen de la integrasa y por lo tanto haya más integrasa. Esto tiene consecuencias como que cuando la bacteria se encuentra en un ambiente estable donde su fenotipo es adaptativo, los primeros cassettes van a estar siendo expresados, a otros puede que ya lleven a una deriva genética porque no están siendo expresados, o al menos no con tanta eficiencia, y se mantenga un fenotipo estable. En cambio, cuando las condiciones ambientales cambian, varían, se promueve la expresión de la integrasa para que la integrasa ahora sí esté más activa y pueda generar más recombinaciones y pueda generar un reordenamiento de cassettes o un intercambio, y esto lleve a que se dé la posibilidad de que se produzca un cambio en el fenotipo que puede llegar a generar esa bacteria y que ese cambio fenotípico sea adaptativo para poder sobrellevar este cambio en las condiciones ambientales. De esta forma se permite tener un gen de la integrasa que sea activo, pero no de forma constitutiva, es decir, que todo el tiempo esté generando cambios en la zona variable y en consecuencia del fenotipo, sino que esto vaya variando en respuesta a lo que necesita. Es decir, necesita cambiar el fenotipo porque las condiciones cambiaron, bueno, realizan diferentes recombinaciones, reordenamientos para ver si alguno justo genera una ventaja adaptativa. Y si el ambiente es estable, mantienen esa estructura en un cierto nivel para mantener esa condición. Con respecto a la transcripción de los cassettes, observamos que en los grandes ordenamientos todavía no se sabía, porque como veíamos en el gráfico anterior, podía ser que nosotros los que habíamos identificado en un inicio eran todos promotores que estaban en la región 5' del integrón, es decir, el promotor PC, que promovía la expresión de los cassettes, que se encuentra en como vimos dentro del ORF del gen de la integrasa, y algunos cassettes, algunos integrones tienen a su vez otro promotor, otro segundo promotor, pero este segundo promotor que ayuda a la expresión de las cassettes no siempre está presente. Entonces, bueno, esos que eran los primeros promotores que se identificaron estaban en esa región 5', lo cual lleva a pensar que, bueno, los que se expresan son los primeros cassettes, los demás no. Esto puede llegar a que en los integrones móviles todos los cassettes sean expresados, pero en los integrones cromosómicos sedentarios que tienen más de 100 cassettes, eso ya no sería tan posible, entonces todo quedaría a deriva. ¿Cómo funciona? Entonces, en este estudio se observó que, al menos en este caso, la transcripción de los cassettes es independiente de la posición en la cual se encuentran en la zona variable del integrón. Ahora, ¿esa expresión es conjunta o no? Nuevamente, en vivio rotiferianos, lo que se observó es que los cassettes son expresados a lo largo de toda la estructura y donde vamos observando con esas barras verdes que hay grupos de cassettes que van siendo expresados, algunos más grandes y otros son expresados cassettes en forma individual y también con distintos niveles de expresión. Y esto es porque hay distintos promotores. Hay diferentes promotores en esa secuencia, ¿no? Ahora, ¿dónde están esos promotores? Dijimos que la mayoría de los cassettes, alrededor del 75% de los cassettes, carecen de un promotor.
y de una región reguladora, ¿no? Entonces, ¿dónde estaban esos cassettes? Si veíamos esos promotores, si veíamos distintos transcriptos. Bueno, en realidad, esos promotores estaban dentro de los sitios de recombinación AC en muchos de estos casos. Entonces, se analizaron las secuencias, se observaron que estaban los promotores, que se generaban en esas secuencias de recombinación de los sitios AC y que en algunos de los cassettes a su vez tenían la secuencia ya en Dalgarno, con lo cual se permitía luego el ensamblado de los ribosomas para que se posibilite también no solo la transcripción, sino también la traducción. También en este trabajo se observó que cuando se variaban las condiciones experimentales, o sea, traduciéndolo a distintas condiciones ambientales, se observaban distintos patrones de expresión, como podemos ver acá con las distintas alturas de las gráficas, de las barras, ¿no? Esto lleva también a pensar que cuando una determinada bacteria está en el ambiente, ante una cierta condición ambiental va a estar expresando una cierta cantidad y variedad de genes cassettes, y cuando esas condiciones varían se activan otros promotores y se van a expresar otros genes cassettes, con lo cual esto lleva también a que se amplíe la posibilidad de variantes en los patrones fenotípicos que pueden llegar a expresarse, a generarse según cómo responden a los cambios ambientales. Eso es otra forma más, no solo recombinando los genes cassettes, sino también a través de una expresión diferencial que se cambian los fenotipos, los patrones fenotípicos. También existe una modulación traduccional de los genes cassettes en los integrones de clase 1. Por ejemplo, se observó que en estos integrones existe una región dentro del sitio ATTI1, que es denominada ORF11, que codifica dentro del sitio ATTI1 un pequeño péptido, que es en general de 11 aminoácidos, por eso se lo llamó ORF11, que va a ser expresado a partir del promotor PC, y como tiene una secuencia ya en Dalgarno, de unión a ribosomas, una vez que se encuentre a nivel de ARN, el complejo de traduccional va a permitir la expresión, la generación de esa proteína. Y se vio que este pequeño péptido ORF11, al estar ubicado en el sitio ATTI, luego va a generarse, se va a terminar cuando, gracias a un codon stop que se genera en el core site, ese sitio de recombinación que está en el sitio TTI1, ¿recuerdan? Donde se une con el sitio ATC. Bueno, ahí, si uno mira las secuencias, recuerdan que el sitio de unión es GTT, triple purina, una pirimidina. Entre esas última T y las dos primeras purinas, se ve que pueden ser TAG, TAA, TGA, es decir, los distintos codones de terminación. Eso lleva a que ese péptido sea pequeño. Al tener este péptido, eso permite a que los cassettes, a los genes cassettes, que en su mayoría carecen de promotores, y muchos de ellos también de una Giant Dalgarno, es decir, estamos hablando de que el 75% de los cassettes identificados hasta el momento carecen de promotores y de secuencias regulatorias como la Giant Dalgarno, no podrían ser sintetizados a no ser que estuvieran asociados a algo si hubieran allá en Dalgarno previo, ¿no? Entonces acá este pequeño péptido que se genera acá y a través de esta generación de este primero ARN que se transcribió, ¿no? a partir del promotor PC, esta pequeña secuencia que genera este RF11 ya brinda ya en Dalgarno para que se genere el complejo de ensamblado de los ribosomas, comience la traducción, genere la traducción de ese RF11 y luego se termine, pero el complejo sigue leyendo un poquito más y va a poder leer al cassette al codón de inicio y por lo tanto a ese URF del primer cassette y puede seguir más allá.
también. En algunos casos, bueno, se vio que variaban esas frecuencias. Así que en este caso, esto es muy importante para que estos cassettes también puedan ser traducidos, que era algo importante, si no solamente el 25% de los cassettes, de los genes cassettes, podrían ser traducidos, si no estuviera esto. A su vez, en otro estudio se observó que hay variantes del sitio TTI y se generaba un ORF que era mayor, era más largo, y también se observó que no importaba el largo de ese ORF, sino que estuviera presente. Y en algunos casos también se observó que cuando, dadas las características del sitio HC, no se genera en la unión entre el sitio TTI y el primer cassette un codón stop, y se genera cuando se traduce ese primer cassette, queda fusionado a lo que era el URF11 y en un caso de un ACC1 se observó que no afectaba la funcionalidad de esa enzima que se generaba más larga, ¿no? Producto de esta traducción conjunta del URF11 con el cassette que se encontraba en primera posición. Y con respecto a la expresión de los genes cassette, se vio que en un inicio se pensaba que los sitios HC, por su estructura de tallo y bucle, podían actuar como terminadores transcripcionales, entonces no permitían la expresión del cassette que estuviera arriba o abajo del mismo. En este estudio en particular se observó que los HCs no afectan a la transcripción, sino que es importante la fuerza del promotor, es decir, cuanto más fuerte, mayor transcripción habrá, también la localización y cómo, es decir, si esa estructura, es decir, en qué posición se encontraba de la zona variable, cuán alejado del promotor más cercano, y a su vez si existe, cómo es el HC anterior, si tiene una estructura muy estable que afecta a la transcripción, porque no permite que avance la maquinaria de transcripción, o si es una HC que es más fácilmente desestabilizada su estructura secundaria y permite que avance bien el complejo de la transcripción. Entonces la apertura del stem es lo que es realmente limitante. Bueno, acá llegamos al fin de la clase y vemos cómo los distintos aspectos de los integrones están interactuando entre sí para dar lugar a los integrones como los conocemos hoy en día y a los distintos patrones de expresión que pueden llegar a observarse, y es un reservorio realmente impresionante con mucho que ya se sabe, pero mucho más todavía por conocer. Gracias por su atención.